Hola, hola, Boris, buenas noches. Juani, ¿cómo vas? Aquí nuevamente en un segundo episodio de Nunca Fuimos Normales. Pero antes de arrancar, Boris, con esta segunda banda de este viaje, contarles de qué va este podcast. Porque en esto no es una clase de historia de rock, ni rankings de conciertos o canciones. Aquí venimos a escuchar el lado B, los secretos, las anécdotas que no salieron en portadas o en revistas, y sobre todo la pasión que sentimos por la música que nunca nos soltó. Porque si algo nos une es que nunca fuimos normales, y qué bueno que no. Desde siempre fuimos los raros, los intensos, los que vivían con la música, ya sea en los parlantes o con los audífonos puestos y el corazón a todo volumen. Nos dijeron que bajemos el ruido, que no hagamos tantas preguntas, que nos callemos del solo de guitarra interior, pero no nacimos para flotar, nacimos para agitar. Este no es solo un podcast, es un backstage donde se encienden memorias, risas y confesiones. En Nunca Fuimos Normales hay historias con distorsión, anécdotas con eco, curiosidades que se gritan con voz ronca y alma encendida. Hablamos de lo que nos marcó, de lo que nos rompió y lo que nos volvió a armar. Canciones, conciertos, portadas, excesos y esa sensación de que el rock siempre fue casa. Aquí lo raro no se esconde. Se sube al escenario, se prende un cigarro imaginario, se baja la luz y empieza el show. En un mundo que nos exige normalidad, ser distinto es un acto de belleza, más que de rebeldía. Bienvenidos a Nunca Fuimos Normales, un podcast que se viste con saco negro de diseñador, botas viejas de cuero y gafas oscuras a medianoche. Y suena, tal vez también te gusta a ti. Metámonos en lo que vinimos para esta noche. ¿Qué te parece? Venimos. Bueno, ¿qué te parece comenzando con un dato que en 1996 David Gahan estuvo muerto durante 2 minutos? Imagínate, producto de una sobredosis, y la policía de Los Ángeles lo apodó El Gato por todas las vidas que tenía. Como dicen, un gato tiene 7 vidas. Imagínate este personaje. Así que, ¿qué te parece? Vocalista, tecladista, genio. Estamos hablando de Depeche Mode, ¿no? Hablando de Depeche Mode. 80s otra vez. 80s, metiéndonos 10 años más que la banda anterior que vimos. Uno de los grupos más influyentes de los 80s, 90s, inclusive 2000. Tal vez los padres del rock, del synth rock que le llamaban, del rock electrónico. Y inclusive fíjate qué tan poder tendría esta gente. Fueron catalogados como dentro de las 50 bandas más influyentes y que cambiaron en la música contemporánea. Depeche, franceses. Depeche Mode, no franceses, fíjate, más bien formados en un pueblito pequeño en Basildon, Inglaterra, en el condado de Essex. Al ladito de Londres. Al ladito de Londres, arriba de Londres, en un pueblo muy chiquito, pero fíjate, compañeros de colegio, todos los integrantes que al final se juntaron, pero miembros de distintos grupos del colegio. Yeah. Todos ellos chicos entre los 17, 18 años en ese entonces, y formando varios grupos. Entonces, estaban Composition of Sound, si no me equivoco. Composition of Sound es el primer grupo, pero antes de eso, para que más o menos tengas una idea, Vince Clarke y Andy Fletcher tenían un grupo que se llamaba No Romance in China. Es cierto. Son dos de los 4 integrantes originales. Por otro lado, Martin Gore, el rubio de los otros... Del boys band. El de los boys band que comenzaban a hacer esto, tenía otro grupo que se llamaba Norman and the Worms. Okay. Se comienzan a tocar en recitales en los colegios, como estas, ¿qué se podría decir? Como las kermeses que teníamos nosotros en los colegios. Ballrooms. De los ballrooms en ese entonces. Y se conocen y dicen, oye, armemos un grupo entre nosotros. Perfecto. Y se juntan y nace Composition of Sound, que es lo que tú acabas de decir. Perfecto. Y nace en los 80s, en 1980, este grupo de 3 amigos. Solamente para ponernos en 1980
estábamos con Roldós Aguilera de presidente. Imagínate, en esa época Roldós Aguilera, en el corto tiempo que... Regresando a la democracia. Regresando el Ecuador a la democracia, esto en el condado de Essex, en Basildon, al oeste de Londres, en un pueblo pequeñito. Depeche Mode, todavía no es Depeche Mode, sino Composition on Sound. Comienzan estos chicos que imagínate cómo sería este grupo que estaba empezando a armarse. Tenían que hacer trabajos de carpintería para poder conseguir plata, para conseguir comprar una guitarra, para poder conseguir comprar un bajo o conseguir un teclado. Viendo cómo era su economía, lo que comienzan a decidir es, oye, muy caro comprar los parlantes, las guitarras, los bajos, y dicen, vamos a usar más sintetizadores porque ahí podemos simular los otros instrumentos. Y eso es que el origen del synth pop o del synth rock viene luego a terminar en el origen del synth pop inicialmente y luego el synth rock, que es lo que son los padres de esta gente, ¿no? Pero bueno, comienzan estos y el gran líder de esto es este señor Vince Clarke, que era un genio para la composición musical, y Martin Gore comienza a destacarse por las líricas que comienza a poner, pero todavía el que lideraba era Vince Clarke. Pero Vince Clarke empieza a frecuentar estos conciertos y no le gustaba mucho la cantada, y en una de estas, en otro concierto, dice, oye, conocí a un chico y conocen a en un concierto a Dave Gahan. Uh-huh. Bien, fíjate que lo ve cantando Heroes de David Bowie. Otra vez David Bowie. Mira, David Bowie es, como dirían ahora, un influencer de los 80s. De los 80s, efectivamente. 70s, finales, 80s. Y Dave Gahan cantaba en otro grupo. Oye, y dicen, oye, ¿sabes qué? Reclutemos a este Dave Gahan y traigámoslo como cantante. Efectivamente, acepta Gahan, y ahí sí tienen esta primera conformación de cuatro, que es Vince Clarke, Andy Fletcher en los teclados, Martin Gore y Dave Gahan, que era el nuevo cantante. Y con ellos entonces sale Speak and Spell, que es Antes de Speak and Spell, claro, comienzan a hacer el primer single. Llama la atención de este señor David Miller, si no me equivoco, sí, Daniel Miller. Con Justin Knapp. No todavía. La primera canción, lanzan esta canción que se llama Photography, y en un disco se llama Some Bizarre Records. Yeah. Lanzan esta canción, le gusta al público, es una canción super pop, pegajosa. Y Daniel Miller, que era el fundador de Mute Records, uh-huh, que ya los había rechazado, fíjate, dice, oye, ¿qué tal si volvemos a hablar? Miller los ve, dice, perfecto, me gustó, los firma con Mute Records, y ahí sí, firman, graban Speak and Spell, y Speak and Spell se convierte en un discazo, en donde ahí sale efectivamente 3 canciones, Dreaming of Me, y la otra que es brutal, que es Just Can't Get Enough, que es una canción que hoy día la pones en una radio y cualquier joven piensa que es una canción vigente. Juli, tenemos ahí atrás de los controles a Juli. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes algo que nos pueda recordar lo que nos está contando el Boris? Claro. Ahí va. Pero eso es hasta ahora. Vigente. Completamente vigente. 45 años después, ya. Esta es el procesador. Donde vayas hoy día en una discoteca, la mezclan los DJs, y es una canción himno, ¿no? Y claro, esto lanza el primer disco y la primera gira, obviamente, y esto comienza a generar los primeros problemas. Entonces yo un poco esta historia tienes que dividirla en 3 grandes partes, y esta es la primera gran tercio, digamos, de esta historia. Vamos, taurino, al mundo taurino, llevémoslo al primer tercio, en donde es el mundo que genera Vince Clarke. Entonces ya las grandes revistas, los grandes analistas dicen, oye, qué genialidad de este tipo de los teclados, ¿quién es este Vince Clarke? Y comienzan a darle crédito por su genialidad en los teclados, y el tipo dice, oye,
muy lindo esto, pero no me gusta lo que se está generando. Un tipo muy, muy tímido, un tipo muy ensimismado, ¿no? Un tipo que no le gustaba la fama. Comienzan a tener entrevistas, comienzan a tener muchos conciertos, mucha gente, comienzan a tener seguidores, ¿quién diría? Y el tipo dice, oye, al año del éxito, al año de estas giras, se van a participar en Top of the Pops, que es un programa de estos famosos en Inglaterra. Y el tipo dice, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Y renuncia al grupo al año. Entonces uno diría... 1981, Vince Clarke dice, oye, ¿qué pasó? Dice, amigos, lo siento mucho, pero me retiro del grupo. Entonces uno dice, oye, qué pena lo que se perdió este Vince Clarke, ¿no? Entonces, y uno diría, qué pena dejar de ser parte de Depeche Mode, pero no, lastimosamente... O sea, qué pena, no sé si es que qué pena, porque al año ya se cansó y se saturó. Se saturó. Generosamente en esa salida les plantea que se queden con una de sus últimas canciones, su última canción, Only You, ¿no? Él la estaba creando, tenía ya una canción para Depeche que era Only You, y el tipo les dice, me retiro, pero fíjate, yo estaba creando esta canción Only You para Depeche. Los de Depeche le dicen, no, gracias, parece que le dicen que la puede usar para él, que el tipo se retira, y para los que no conozcan, este tipo lo que hace es inmediatamente armar un nuevo proyecto. Con Alison Moyet. Hacen Yazoo. Y Alison Moyet hace Yazoo. Y Yazoo pues es otro éxito mundial. Y Only You llega a ser la número 2 en las listas británicas al año siguiente. Pero ¿qué es lo más importante más allá de Only You? Yazoo, que es el grupo que Vince Clarke forma con Alison Moyet, son los creadores de 2 canciones que los que tienen más o menos nuestra edad, me aseguro que las han saltado y bailado en el mundo discotequero, ochentero, noventero. No sé si podemos escuchar algo de eso, Julián. Yazoo. De Yazoo, pero tienes cosas maravillosas. Situation. Ahí está Yazoo. Bueno, ahí está Yazoo. Pero Yazoo, además, creando en esa música un puente electrónico con el rock, con el industrial, que en el caso de ellos termina en Erasure. Esto es Erasure, 100%. No. Esto suena, pero ya son los inicios, claro, correcto. Sí. Pero puedes ponerle algo de Situation o la otra canción que tiene Yazoo. Claro, esto es Yazoo. Lo interesante de esta salida es a su vez la entrada de Wilder en claro, pero fíjate, antes de regresar a Depeche, es decir, tú ves la genialidad de Vince Clarke. Entonces, qué pena por Clarke, ninguna pena. O sea, el tipo lo que era un tipo solitario, porque sus siguientes 2 proyectos es Yazoo, su genialidad, sus teclados, sus sintetizadores y el cantante. Entonces, un proyecto es él con Alison Moyet forman Yazoo. Y luego su siguiente proyecto, para ya terminar el tema del primer tercio, como lo hemos clarificado, es con Alison Moyet, pero la segunda parte es con Erasure. Y Julián, ¿por qué no nos pones un poquito de la parte que hizo con Andy Bell? Se consigue luego de su parte con Yazoo. Él trabaja con otro monstruo cantante que es Andy Bell, y hacen Erasure, que es otra cosa de locos, que todos van a acordarse lo que es Erasure, que es otro tema que algún rato también ojalá podamos profundizar un poco. Parece que se merece otro programa. Se merece otro programa, pero un poco para que la gente escuche lo que era Erasure en ese entonces. Una cosa de locos y muy del mismo tipo de Just Can't Get Enough, de Yazoo y también de lo que es Erasure. Es música que trasciende al final del día, ¿no? Música que trasciende. Que hasta ahorita están llenando estadios. O sea, 45 años después. Dale, Juli.
Perfecto. Entonces si ustedes pueden ver, y ya para cerrar el tema del primer tercio, la genialidad de Clarke no tenía límites, catapultó el éxito de Depeche Mode, lo llevó a un sonido interesante que fue el gran inicio, pero él tuvo una carrera luego exitosa y hasta el día de hoy sigue siendo un gran tecladista muy reconocido a nivel mundial. Pero bueno, ¿qué es lo que hace inmediatamente Depeche Mode? Dice, ok, tenemos que buscar un nuevo tecladista. Y es lo que tú decías. Sacan un anuncio muy curioso, un anuncio en... Por ahí creo que tenemos una foto del anuncio. Y lo curioso es que en este anuncio... En el periódico, buscamos vocalista o tecladista. Buscamos vocalista, tecladista en el Melody Maker, que era el periódico musical. Ahí está. En el periódico musical en Inglaterra. Y hay una cosa curiosa, que lo que dicen es uno de los requisitos es que no tengan más de 21 años, que era la media de edad que tenían estos jóvenes. Y llega este joven Alan Wilder, que lo primero que hace es mentirles del resto, ¿no? Porque tenía 22 en realidad, pero con una formación en piano clásico. Un tipo, tal vez el único que tenía una formación formado. Uh-huh. Y este tipo llega, pero llega en realidad como un tecladista, Uh-huh. a llenar, como relleno de Depeche Mode. No llega a ser un miembro de la banda. Y lo tienen como relleno durante un par de años. O sea, no llega... Pero él, no sé si en ese año o ya cuando se le reconoce en el 82 o el 83, empieza a generar también una influencia en el grupo, ¿no? Algo Claro. más oscuro, más industrial, e inclusive con las letras de las canciones. Las letras siempre fue Martin Gore, el oscuro, un tipo muy protesta. Una protesta justo a eso iba, o sea, ya no es una canción de rock ni un tema clásico, es hacer protesta, hablar de temas que la gente no hablaba. Muy fuertes, ¿no? Pero fíjate que los siguientes dos discos son dos discos que seguían buscaban seguir el ritmo y la línea de Clarke. Yeah. Y no son discos que no tienen trascendencia. Son discos, pero no tienes una trascendencia, no hay nada que cambie. El segundo disco, que es A Broken Frame del 82, Uh-huh. no hay ninguna canción que yo pueda traer a colación. Sin embargo, en el 83 ya le dejan que Clarke ya sea miembro, ya le reconocen, ya no es relleno como en otros grupos tienes un tecladista atrás, otro guitarrista. Ya le dan la posibilidad de que él sea coautor en algunas canciones. Y en este disco tiene dos canciones que son coproducidas por Alan Wilder. Una de ellas, Everything Counts. Y Everything Counts, ya pues tú ves efectivamente, como tú mencionas, toques completamente industriales, ¿no? Y el tipo comienza a poner su mano y obviamente el resto del grupo dicen, oye, ¿qué nos vas a poner, Juli? Everything Counts. A ver, Échele. Everything counts in large amounts. totalmente. Ya tiene un sonido cero comparado con el primer tercio que era Clarke por completo. Entonces tú pones las dos canciones, son dos grupos completamente distintos. La evolución, de hecho, creo que hay un par de anécdotas que revisamos por ahí, que entre los loops que empiezan a meter en su música eran sonidos de cacharritos de la cocina que caían, Martillos. o sea, instrumentos, una creatividad brutal para agarrar estos sonidos industriales puros y duros de la personalidad de Depeche Mode, ¿no? Pero crear sonidos a raíz de cosas cotidianas. Exacto. Pero adicionalmente viene el siguiente álbum, que es Some Great Reward, en donde ya se destapa toda esta creatividad. Y por ejemplo ahí viene People Aren't People, viene Con una carga política brutal ahí, ¿no? brutal, porque Ahí ya está. tienes, ya comienza ahí, se mete en directo al mundo de la protesta. Y después más adelante con Black Celebration es peor. Y ahí sí tienes
una música completamente en donde ya Wilder alcanza la cúspide y comienzan a utilizar unas cosas. Hay una historia que les vamos a poner un link cuando se lance el capítulo. Hay una historia que vi en TikTok el otro día, que es justamente en People Are People, que hay una referencia de Carmina Burana, una parte del área de Carmina Burana, en donde Wilder convierte una parte de Carmina Burana, de la canción de Carmina Burana, la hace con esos sonidos a People Are People. Ujú. Es una explicación muy técnica, ¿no? De la música clásica, con un sample, en un equipo que es el Moog, que le llaman a esto, que es un equipo muy, muy profesional para generar estas nuevas acordes, nuevos ritmos, nuevos samples que se llaman. Y eso es parte de la canción. Entonces ya estás hablando de que son tipos que son genios, ¿no? Experimentando nuevas cuestiones. Entonces ya no son solo los cacharritos que tú dices, el martillo. No, ya son temas que el tipo comienza a experimentar con cosas en serio. Pero para lograr unos sonidos que te transportan. Y eso, ¿no? Que estamos hablando 85, 86. Claro, esto ya es 86, el Black Celebration, y luego ya se viene el 87, Music for the Masses. Eso ya es una cosa en realidad. O sea, cruzaron el charco, ¿no? Ese es el... Y ya comienzan a sonar en las radios, no solo de Estados Unidos, sino Australia, Latinoamérica. El primer grupo de fans de esta gente se convierte en las universidades, fíjate. Yeah. Y comienzan a tener una masa de esta gente y comienzan a meterse en la onda de vestir de negro, la onda gótica, la gente pintada a los ojos, con delineadores, entonces, y se convierten en una máquina para vender tickets. Entonces, no había estadio que les aguante. Hacían unas giras espectaculares. Y ya con el lanzamiento del Music for the Masses, hay una gira de 101 conciertos. Es donde se consagran en Estados Unidos, creo yo. La gira en Estados Unidos, Pasadena. En el Rose Bowl de Pasadena, exactamente, en donde dicen, oye, y la maravilla es que tienen la visión esta, y dicen, vamos a filmar el famoso disco en vivo. Hacen un disco en vivo, además lo filman, que es el 101. En inglés, que tiene dos consideraciones. Primero el 101 porque es una carretera que cruza, que es en California. California 101, exactamente. Y adicionalmente este era el concierto 101, que es el final de la gira de 101 conciertos. 80,000 espectadores. El récord, nunca nadie había metido 80,000 personas en el Rose Bowl de Pasadena. ¿Sí? Hay un momento histórico que David Gahan lo cuenta en una entrevista. No sé si tú te acuerdas. Esa es la cúspide al final del día. Ese concierto, ese momento, imaginas las vibras y las sensaciones que deben haber tenido. Mira, se me paran a mí los pelos porque yo tuve la suerte de verlos en el 2018. Mira, estamos hablando, ¿cuántos años? 30 años después de esto. Yo los vi en Lima 30 años después de este momento. Y para mí fue un momento cúspide para mí. Pero en el 87, Gahan logra meter 80,000 personas, que era el récord en el Rose Bowl de Pasadena. ¿Qué le pasa a él? Explícame una cosa. Juli, ponte esa foto. Hay una foto. Yo no entiendo por qué la foto que nos va a poner el Juli con lo que nos estás contando no tiene sentido. Es contradictorio. Lo que pasa es que... Como this is the end. ¿Cuál foto? La foto donde él está en el camerino. Él cuenta en una entrevista que él pensó que esa foto. Que él pensó que este era el final de Depeche Mode, que no había manera de llegar a tener más que eso en su vida musical. Estamos en mediados de los 80 otra vez. Estás en 87, 80,000 personas coreando, saltando. El tipo tenía un movimiento muy... El tipo movía las masas. Y como dice el mismo disco, que tal vez era premonitorio, Music for the Masses, el tipo hacía lo que le daba la gana con su público. Y después del concierto se cerró solo en su camerino
alguien le tomó esa foto que es genial y pensó que hasta ahí llegaba y no pensó que había más. Lastimosamente se equivocó. Se equivocó porque lo que se venía, y tal vez fíjate, volviendo a los tercios taurinos que tú hablábamos, este es el final del segundo tercio. Porque fíjate, ¿no? Comienza el segundo tercio, que comienza con Wilder, en donde contratan a Alan Wilder como un relleno. Alan Wilder da el giro musical. Después de Clark lo convierte en un músico, en un grupo musical delicioso. Encuentran cuál va a ser su aporte, encuentran nuevos ritmos industriales, se convierten en los papás de este rock con sintetizadores. Encuentran la cúspide, son los más vendedores en conciertos, y piensan que hasta ahí llegan. Se separan por un momento, como ellos fíjate que una de las cosas que lograban hacer y lo que los permitía seguir unidos era, luego de cada gira se separaban por 4 meses. Sí, porque al final del día la intensidad de esas giras entre los groupies, las drogas, las fiestas, los conciertos, estar en la carretera, al final del día esa es una convivencia que a cualquiera le vuelve y casi intensamente loco. Como práctica se separaban 3-4 meses y no se hablaban, hasta para extrañarse, digo yo, y les funcionaba muy bien. Hagamos un salto hasta finales de los 80 con finales de los Personal 80. Jesus, que a mí esas es de las cosas que me alucinan. Hay dos cosas importantes que suceden aquí. Y aquí fíjate que ahí he estado escuchando y leyendo en el internet tanta información. Y hay 2 jugadores importantes aquí. El uno es el famoso Flood, que es uno de estos... uno de los productores musicales, que se llama Mark Ellis. Uh-huh. Y el otro jugador importante también es Anton Corbijn, que es un fotógrafo y además de fotógrafo es un productor, el que filmaba, cinematógrafo también, que filmaba conciertos de mucha gente. Conciertos y además hacía los videos de mucha gente, como por ejemplo, él hacía conciertos, ha hecho YouTube, Nirvana, Coldplay, Depeche Mode, otro tipo de estos brutales, ¿no? Y hay mucha gente que dice que la influencia que tuvo Flop y Anton Corbijn, imagínate, el cinematógrafo tuvo influencia en este grupo. ¿Por qué? Porque dicen que los videos que hizo encajonaban historias. Yeah. Y por ejemplo, repetían los personajes. Entonces el video de una canción no era solo el video de la canción, sino te contaba la historia de un personaje en 3 videos de 3 canciones. Y todos en blanco y negro. Entonces es brutal cómo te cuenta la historia. Entonces, ¿qué viene? Viene el álbum que tal vez es el tercer tercio de esta historia contada de Depeche Mode, que es la cima, pero a la vez es el declive. O sea, toda su vida tiene que bajar, ¿no? Todo lo que sube tiene que caer, dice. Esa es una constante en los que hacen deporte, en los que corren. La vida, ¿no? Y tú eres más atleta que algunos, pero es una cosa así brutal. Y viene en el 89, lanzan Violator, que es el álbum. Exacto, Violator, que es brutal. Es una cosa brutal. En nuestra época nosotros lo gozamos. El lenguaje que meten en Violator es totalmente controversial. Escandaloso. Tiene censura, censura, pero digamos desde un punto de vista de marketing, hoy día 2025, yo diría, qué loco se inventó esa vaina. Pero no solamente la canción, la forma como divulgan y lanzan Personal Jesus es, para los que no se acuerdan, hoy en el 2025 tenemos celulares, pero en esa época era el teléfono de marcar. Lanzan una campaña en el Reino Unido en donde dicen, ¿quieres tener tu Dios personal? Tu Jesús, tu Dios personal. Llama a este número. Llama a este número. Y tú marcabas este número y efectivamente... A escuchar la canción. Escuchabas la canción. Eso es una brutalidad. Brutalidad. Más de cientos de miles de llamadas.
Hoy día serían millones. Hoy día serían millones. Pero, y además porque hoy día tienes el teléfono celular, tienes el WhatsApp, tienes el internet que te permite hacerlo mucho sin costo. Pero ese entonces eran cientos de miles de llamadas. Y además tenías la canción grabada, ¿no? Ahora, hablemos de la canción. ¿Qué era el Personal Jesus? ¿Cuál era mi Jesús personalizado? Esta es la historia que cuenta Martin Gore, que saca de un libro de Lisa Presley, que le escribe a su padre, Elvis Presley, que para ella, Elvis era su Jesús personal, que ella se basaba mucho en su padre. Entonces, en un libro, él dice que todos deberíamos tener nuestro propio Jesús, tal vez pongámoslo en esas palabras. Entonces, un poco es una reflexión personal, dice, yo también quisiera tener mi propio Jesús, si quieres verlo de esa forma, ¿no? Y habla de una iglesia egoísta y no nos vamos a meter en un análisis de ese tipo. Es canción protesta. Pero es una canción totalmente protesta, sí. Totalmente protesta. Una de mis canciones favoritas, digamos, un paréntesis del Violator es Blasphemous Rumors. Exacto. Que es una canción acerca de un suicidio y habla de un Jesús castigador. Tal cual. Y Martin Gore dice, yo no quiero hacer mentiras, o sea, rumores blasfemos, porque sé que Jesús me va a estar esperando arriba riéndose, diciéndome, listo, ya llegaste, en fin, pero es una canción muy, muy provocadora, ¿no? Juli, ¿tienes algo que nos puedas compartir? Les puedo. Reach out and touch fate. Esta canción, Personal Jesus del Violator, es complementada con Enjoy the Silence, que es otra historia maravillosa y contándoles como siempre tratamos del lado B. Enjoy the Silence es creada por Martin Gore nuevamente, pero con una genialidad fantástica nuevamente de Alan Wilder. Porque Enjoy the Silence es originalmente una balada solo con guitarra. ¿Y por qué? Porque es una canción que él quiere buscar el silencio y que sí, que no. Y Flood y Wilder le dicen, mira Martin, haznos un favor, vamos a hacer un compromiso. Déjanos las canciones a medio terminar. Y el productor, que es Flood, y el coproductor, que es Alan Wilder, el genio musical, vamos a terminarlas. Listo, le entrega la canción medio terminar, que solo es guitarra, y encuentran Enjoy the Silence. Es una canción espectacular, pero le faltaba algo. Y entra Wilder y le pone un ritmo que es una canción romántica, pero le pone el toque personal de Wilder y la producción de Flood. Julián, ¿por qué no nos deleitas un poquito de Enjoy the Silence? A ver. Este es el famoso video en las montañas suizas, ¿no? Con Graham vestido de rey con corona. Que ahí tienes otra anécdota más. Claro, porque no puedo terminar. Además, lo simpático es que aquí ya Corbin, Anton Corbin, este holandés, lo que quiere recrear es al Principito. Uh-huh. En las montañas, lo chistoso es que es Dave Gahan con una capa de rey fastuosísima, pero con una silla de playa de $5, plegable, en unas montañas de Suiza, buscando el mejor paraje para sentarse, para disfrutar del silencio. Y es una canción bellísima y además bailable, tal cual, y lo que quieras, pero lo más chistoso y la parte del lado B es que se pega una resfriada Dave Gahan y no termina el video. Y no logra terminar el video. Así que uno de los de producción, el jefe de producción, tiene que disfrazarse, no se ve la cara, pero que era el mismo tamaño, y es el que le reemplaza a Gahan. Así que es una cosa, ¿no? Ahora, cosas curiosas, Johnny Cash, uno de los ídolos de los 50 en los Estados Unidos, hizo un video, un cover de Personal Jesus, no hace mucho. Sin pedir permiso, además, ¿no? Al carajo, dijo, yo hago el Personal Jesus. Y la banda sabía que lo hizo. Y le entrevistaron, oye... No fue Politics, eso. Sí, pero le entrevistaron y le dijeron, oye, Johnny Cash no te pidió permiso. Dijeron, ¿sabes qué?
es Johnny Cash. We feel honored. Estamos honrados de que lo haya hecho y que nos haya tomado en cuenta. Ahora, hablábamos de la cima, hablábamos que toda su vida tiene su bajada. Esto les genera tal popularidad que esto hace que Dave Gahan y Martin Gore se muden a Los Ángeles y comienza un remolino. Autodestrucción. Autodestrucción, tú lo has Alcohol, dicho. drogas. Alcohol en el caso de Martin Gore, drogas de todo tipo en el caso de Dave Gahan. Y aquí la historia con la que comenzamos, ¿no? Comienza una destrucción y aquí viene la historia en donde, fíjate, él vivía en un hotel en Los Ángeles y cuenta la historia de que estaba hablando con su madre. Y le dice, madre, ya regreso, espérame 2 segundos. La deja en el teléfono. Se va al baño. Se corta las venas. Y dicen que fue una mezcla, que tomó una mezcla que se llamaba Speed, que era heroína con cocaína o algo así. Que por suerte, sí, y por suerte alguien estaba visitándole en este hotel, le dejaban entrar las visitas. Lo encontraron, lo llevaron a un hospital y el tipo estuvo clínicamente muerto por 2 minutos. Es el famoso El Gato, el apodo del gato. Que lo más curioso es que la policía que lo llevó a la ambulancia, escoltaban la ambulancia, le decían otra vez el gato, ¿no? Que ya lo conocían. Pero ese resurgimiento, digamos, de la muerte es al final del día para ellos también un cable a tierra de creo que esta no es la forma por el camino por donde tenemos que seguir andando. Él decía que él lo hizo a propósito para llamar la atención de su vida y que él necesitaba este cable a tierra, como tú dices, ¿no? Y al final siguieron con este tipo de vida. ¿Esto en qué catapultó? Y esto terminó en que luego estos eventos más adelante, Wilder se retira del grupo. ¿Mediados de los 90? Mediados de los 90, Wilder decide, creo que al final de los 90, Wilder dice que al final alega que él nunca fue tomado en serio en el grupo, que no se le dio el reconocimiento que él quería, que él se merecía más que quería, y decide retirarse del grupo. Y se quedan nuevamente los 3, se quedan Fletcher, se queda Martin Gore y se queda Dave Gahan, los 3. Siguen haciendo cosas, siguen lanzando reediciones, lanzan por ahí un nuevo disco que se llama Playing the Angel. Tiene una canción buena que me gusta que se llama Precious. Que es buena, no sé si Juli tienes tienes Precious a la mano. Voy. Que esa me gusta a mí, que es tal vez de lo mejor que hicieron en la era post. Sí, ahí tienes discos como Playing the Angel, Delta Machine. Yo escucho estas canciones y es el sintetizador, la posición, el escenario, siempre de negro. Muy en vivo, ¿no? Sí, total. Muy en vivo, muy en vivo. O sea, el espíritu está ahí, el ADN está ahí, ¿no? Y van a estar, no es, pero van a estar siempre. Es un grupo que va a permanecer por eternas memorias, pero ya no hicieron nada bueno. O sea, todos los otros discos que lanzaron ya no son, no tienen la esencia que tenían. Y no importa si es Wilder, si es Clark, las letras de Martin Gore ya no tienen la potencia que tenían. No necesitan. Ojo, y no es un tema nuevamente, no es un tema de plata, no es un tema de poder, porque ellos ya creo que sobrepasaron el tema de la eternidad. 100 millones de... Imagínate, más de 100 millones de discos, más de 100 vendidos, 15, pueden hacer reediciones que les dé la gana. Sí. Oye, Juli, podemos buscar por ahí en Spotify cuántas veces se escucha, qué sé yo, Just Get Enough o Personal Jesus en Spotify. Imagínate, eso deben ser hoy en día, ¿qué pasa? Cientos de millones de reproducciones. Sí. Porque esa es la trascendencia de estos manes. O sea, siguen, tú te metes en YouTube y hay conciertos de hace un par de meses. Es de locos, es de locos. Así que, digamos,
Los 2000 al final sí, es una decadencia, pero es al mismo tiempo un mantenimiento de la presencia en el radar de la música y el legado que tienen estos manes. 100%. Porque no es solamente que se quedó en Depeche Mode, hay una influencia en otros grupos, ¿no? Hay influencias, no, pues olvídate. Ahora, esta gente ha influido en miles de grupos, ¿no? A ver, dice que la versión single version de Personal Jesus tiene 420 millones de reproducciones. 420 millones. Es una cosa brutal, ¿no? Y estás hablando de una banda que tiene más de 35 años de... O sea, los Titans del rock electrónico al final del día. Eso es como así un tema ahí puntual, ¿no? Crearon ese puente entre lo electrónico y el rock, ¿no? Con esa estética oscura, poética, gótica, industrial, ¿no? Pasando por el grunge, porque hay un momento tal cual en donde ellos están presentes en el lanzamiento de Soundgarden, de Nirvana. Entonces, se asemeja un momento a ellos. Acuérdate en algún momento en donde Dave Gahan tiene un look muy parecido a Kurt Cobain, con el pelo largo, y le dura muy poquito, y después ya le hacen cortar el pelo, ¿no? Entonces tienes estos personajes. Ahora, ya un poco tratando de cerrar este tercer tercio, en el 2022 se muere Andy Fletcher. Que Andy Fletcher no era ni el genio creativo, ni el genio musical, ni el genio tecladista, pero en cambio el genio estratégico. Cada uno es un rompecabezas que se compone de mucha gente, ¿no? De acuerdo, totalmente. Y Fletcher era el que los mantenía estos unidos. Estos salvajes, tal vez. Pero tú a Fletcher no le conocías que era drogadicto, ni alcohólico, ni mujeriego. No, Fletcher era un tipo que los mantenía unidos, el estratega. Él sabía con quién había que meterse. Él sabía que les hacía bien estar cerca de Bowie en su momento. Sabía que les hacía estar bien cerca de Miller. Seguramente él fue el que convocó a Flood o a Anton Corbijn para las cosas. Sí. Entonces era un rompecabezas bien armado que hizo que funcione y que sean lo que es hoy. Así que en paz descanse Andy Fletcher. Y con eso creo que ese tercer tercio nos lleva a esos datos que a nadie nos interesa, Juli. 15 de septiembre. 15 de septiembre, así que vamos a contarles los datos que a nadie le interesa, pero que son súper importantes. ¿Qué te parece contarles, por ejemplo, que en el 75, 15 de septiembre del 75, Pink Floyd arranca la gira Wish You Were Here en Dallas? Y en el 81, Genesis lanza Akamov, el inicio de su era pop. Y güey, imagínate, de pasar de ser una banda progresiva a la era pop. En el 70, fíjate, último concierto de Jimi Hendrix, 5 días antes de morir. Y Oasis, que está de vuelta hoy en día en el 97, publica Stand By Me. ¿Le ponemos? A ver. Stand By Me. Buenísimo. Y están de gira otra vez. Ahorita creo que están ya para México. Claro, exactamente. Pero salieron del Reino Unido porque pensaban que era solamente del Reino Unido. Y ese bueno, esos regresos son otro tema de programa. Totalmente. Los hermanos Gallagher. Bueno, sigamos con otros. En el 78, Blondie graba Heart of Glass, odiada al inicio por sus puristas. Veamos si sus puritas no bailaron alguna vez Heart of Glass. Pero bueno, en el 91, Nirvana, que hablamos de ellos recién, lanza Sliver, el preludio de Nevermind. Y en el 65, los Beatles graban In My Life en Abbey Road. Claro, en el 80 Bowie lanza Scary Monsters. 94 Green Day rompe con Dookie en la Billboard. En el 89 Red Hot Chili Peppers estrenan Mother's Milk. Y un grupo que me encanta en el 99, Foo Fighters, lanzan Learn to Fly. Bueno, Foo Fighters ex Nirvanas, ¿no? Exactamente. En el 69, Led Zeppelin toca Whole Lotta Love en vivo en la televisión. Y en el 2000, Radiohead estrena Idiotech en vivo. Bueno, y en 95, una de mis favoritas mujeres, Alanis Morissette, llega al número 1 con Jagged Little Pill. Y así cerramos
Boris, Juli, este viaje por la oscuridad brillante de Depeche Mode, los verdaderos padres del rock electrónico. Y si tienes una historia, una canción favorita o un concierto, Boris, que recuerdes, colegas, los que nos escuchan, la familia y los amigos, cuéntanos en nuestras redes, porque aquí la manada nunca cambia sola. Nos escuchamos el próximo domingo, otro episodio cargado de riffs, rarezas y confesiones sonoras. Si les gustó este episodio, no se olviden de seguirnos en nuestras redes y darle like al episodio. Ahora les queremos poner, Juli, ¿por qué no nos pones? Dame un gustito a mí. Ponnos un poquito de Blasphemous Rumors para cerrar esta noche espectacular. Y les agradecemos a todos. Gracias, Juli, por los controles. Boris, por la charla. I don't want to start any blasphemous rumors, but I think that God's got a sixth sense of humor, and when I die, I expect to find him loving.